Todas las piezas estaban en su sitio, todas las editoriales estaban preparadas y los personajes estaban cosechando la suficiente fama para que esta iniciativa tuviese lugar. Esta sería conocida como la Edad de Oro de los superhéroes, pero ellos siempre se mostraban en aventuras individuales, separadas entre papel y tinta. Era impensable ver durante esta época a Flash probar su velocidad contra Superman, o a Batman resolviendo crímenes junto con Doctor Medianoche. Pero el género era aún joven y no se contemplaba todo lo que era capaz de ofrecer. No pasaría mucho tiempo para mostrar a una de las primeras y más importantes uniones de la historia del cómic. Hablamos de la Sociedad de la Justicia, una idea que simbolizó, sin quererlo, el fin de los superhéroes. National y All American eran editoriales hermanas. National se beneficiaba de los ingresos de All American y All American de la distribución y publicidad de National. Las colecciones de ambas editoriales, como Action Comics, Batman, Morphin Comics o Adventure Comics, acabaron teniendo en sus portadas un sello, DC Comics. Incluso el propio Superman se paseaba por algunos anuncios de All American. Pero esta unión solo era empresarial y apenas afectaba a los personajes y su universo. Parecía como si los héroes de estas viñetas viviesen en mundos diferentes. Batman tenía cercada a Gotham, Doctor Destino tenía su torre en Salem, el Espectro combatía en su condición omnipotente el crimen de toda América, y Superman socorría a Lois Lane por toda Metrópolis. Llegarían en muy pocos años muchos más superhéroes de los que os podemos mostrar, pero de nuevo, aunque sus dibujos incluyesen grandes innovaciones respaldados por increíbles argumentos, seguían tratándose de historias separadas entre sí. Tenemos que retroceder hasta el inicio del género una vez más, New York World Fair Comics, de 1939, una recopilación histórica, no solo por su portada, que mostraba un Superman rubio, producido por un fallo de impresión. Debemos sumar que fue el primer ejemplar en unir a dos superhéroes, el Hombre de Acero y Sandman. Al siguiente año, Superman, Batman y Robin compartieron por vez primera una portada juntos. Aunque dentro de sus páginas no se conocieran, fue tal el interés por esta colección que sería nombrada como World's Finest en los consecuentes años. Después llegaron revistas como Flash Comics o Morphin Comics, que hicieron de estas colecciones compartidas de superhéroes algo habitual. Pero como decimos, el medio parecía estancarse poco a poco y le hacía falta otra vuelta de tuerca. Una idea que sería llevada a cabo por la editorial All American. Inicialmente escogerían a héroes que, al contrario que Batman o Superman, no contaran en el mercado editorial con una serie individual propia, más que en aquella en la que aparecían, planeando, de paso, una colección que reuniría las estrellas de ambas editoriales, sin importar las historias que contasen. Verano de 1940, el lanzamiento de All Star Comics número 1, recopilando las hazañas de personajes como Sandman, Flash, Ultraman o el Espectro, además de éxitos más cómicos como Red, White y Blue o de justicieros como Biff Bronson. El número 2 continuó esta idea, incluyendo esta vez a los recientemente creados Linterna Verde, Johnny Thunder y orientando la colección hacia los superhéroes. Pero All Star continuaba el planteamiento de World's Finest, pura recopilación, ninguna interacción. Sería en el tercer número que todo cambiaría. Con guión de Garner Fox y acompañado por los mejores dibujantes de la editorial, se planteó el unir a los héroes no solo en las portadas, también en el interior. Se acabaron los ganchos para los lectores, los recopilatorios insulsos, carpetazo. El tercer número iba a unir a las grandes estrellas de DC, y esta vez sería algo completamente veraz. En la editorial pensaban que esto era una completa locura. Al fin y al cabo, cada autor tenía su manera de plantear el cómic, y cada personaje una filosofía tras de sí, y no se trataba de un argumento falaz. Sin embargo, Garner y sus dibujantes continuaron adelante. El joven Johnny Thunder se lamentaba, al ver un kiosco, cómo no había sido invitado a la reunión de la Sociedad de la Justicia, y por culpa o gracias a sus traviesos poderes, acabó volando por los aires en dirección al hotel donde se celebraba la reunión. A su llegada coincidió con Doctor Destino, y cada estancia a la que llegaba le dejaba entrever el paso de alguno de sus miembros. La gente había sido adormecida por la pistola de Sandman. Cuando una ventisca atravesaba la sala, se vaticinaba la llegada de Flash. Un radiante destello mostró a Linterna Verde. Hawkman apareció volando, y por la inquietud del joven, el Espectro, el Átomo y Hourman llegaron en un santiamén. Es lo que tiene tener unas habilidades tan poderosas. Así es como todos se sentaron a comer. El Átomo preguntó curiosamente por Superman, Batman y Robin,
pero entre los comensales quedó aclarado que estaban muy ocupados protegiendo sus respectivas ciudades. Estando todos sentados, los héroes comenzaron a narrar uno por uno sus epopeyas, de cómo Flash buscó un tesoro bajo el mar, Hawkman luchó contra unos espíritus de un volcán, el Espectro combatió una estatua que cobraba vida, Hourman desafió a unos criminales que se disfrazaban de él. Fue cuando Sandman iba a comenzar su narración que Tornado Rojo apareció para saludar fugazmente a los lectores. Doctor Destino e Inza desbarataron los planes de un brujo. El Átomo colaboró con el gobierno americano salvando un cargamento de oro. Al momento de relatar Linterna Verde su gesta, Flash fue llamado por el FBI, y a la hora de terminar todas las historias, el velocista regresó, avisando de que el gobierno les necesitaba a la Sociedad de la Justicia, y en el próximo número todos iban a viajar hacia Washington. Así concluyó la primera reunión de la Sociedad de la Justicia, un encuentro algo extraño, comparándolo a lo que estamos acostumbrados a ver en el cómic de superhéroes. La Sociedad, al contrario que la posterior Liga de la Justicia o los Vengadores de Marvel, no se unían para combatir a un villano que excedía sus capacidades personales. Inicialmente se reunían para contarse mutuamente sus aventuras individuales, compartiendo pequeños espacios entre historias. Pero merece un debido elogio el que por sus diálogos o apariciones estelares mostraban que estas historias, tanto de los miembros de la sociedad como de los grandes del medio, sucedían en el mismo universo. Con el pasar de los números, aunque se mantuviese esta estructura de aventuras individuales, se fue cambiando ligeramente la fórmula. En el número 4 de All Star ya se unificó a la sociedad contra un mismo mal, y cada integrante se iba ayudando desde la lejanía para acabar reuniéndose al final. El número 5 mostró la guerra entre el supergrupo y la unión de mafias, que reunió a nuestros héroes en el final de la historia durante el juicio de los mafiosos. El número 6 coincidió con la llegada de la serie individual de Flash, convirtiendo a Jay Garrick en un miembro honorario, entendiendo que ahora él estaría muy ocupado en sus nuevas e individuales aventuras. Con el pasar de los meses, las temáticas irían empezando a tratar temas bélicos. Linterna Verde se retiró en el número 7, también debido a su colección individual, y desde la editorial creyeron conveniente el nombrar nuevos miembros como fueron Doctor Medianoche y Starman. En 1942, coincidiendo con la Guerra del Pacífico, también Wonder Woman fue votada para ser miembro. Por el único hecho de ser mujer, fue relegada, ya en su primer número, a ser la secretaria, pero al poco tiempo y manteniendo este oficio, este papel cambiaría, haciéndola de facto un miembro pleno. Los primeros números de esta etapa estarán marcados por la contienda que asolaba el Pacífico y Europa. Los miembros combatirán en el mar, aire y tierra contra el Imperio Nipón, o contra el mismísimo Führer, contando también con algunas historias diferentes, en el que las parejas de los héroes rescatarían a sus contrapartes masculinas de un secuestro, lideradas por Wonder Woman, o las típicas historias de ciencia ficción. Su primer villano de varios números sería el científico loco Brainwave. Viajaron por el tiempo múltiples veces. El número 24 mostró por primera vez a Wildcat y al héroe Fair Play, uno de esos personajes olvidables de la Edad de Oro. El número 27, publicado en 1945, homenajeó no solo a aquellos hombres y mujeres que habían dado su vida en la contienda, sino además a todos aquellos a quienes la guerra había marcado de por vida, fuesen jóvenes o adultos. El final de la contienda dejó en la colección un sentimiento agridulce. Las historias cada vez eran más fantasiosas y menos ancladas en el mundo real, y parecía como si la editorial fuese dejando de lado a nuestros héroes. Doctor Destino y Hourman se marcharon indefinidamente del grupo y anunciando a su vez el regreso de Flash y de Linterna Verde. El aspecto gráfico que en los primeros números mostraba gran talento de autores como Bernard Bailey, Sheldon Moldo o Sheldon Mayer era dejado atrás para cuidar menos la línea y la composición de viñetas en algunos números, un hecho que ni el aspecto narrativo, que aún continuaba en las manos de Gardner Fox, consiguió paliar con sus grandes villanos y argumentos. El número 38, ya de 1948, fue el primer acercamiento de la colección no solo a tener una nueva miembro mujer, Canario Negro. Además, fue el primero que, aunque mantenía esa estructura de historias individuales, nos mostraba más que nunca a nuestros héroes y heroínas combatiendo codo con codo en una misma viñeta. Debatían del caso y se ayudaban mutuamente de forma directa, una estructura que culminaría a partir de 1950, una etapa ya sin Gardner Fox, en unos grandiosos números en los que por fin una sociedad de la justicia colaboraba unida contra males mayores, en la que los héroes investigaban por grupos un mismo caso, que finalmente era resuelto en conjunto,
Un momento de su historia en la que ya se notaba el bagaje de estos personajes, sus cambios de diseño y su filosofía colectiva. Algunos de estos miembros tenían ya más de 10 años de publicación previa, y la colección de All Star Comics podría brillar más que nunca. Pero el número 57 supuso, tanto para All Star como para la Sociedad de la Justicia, el final de sus historias. Pero para llegar a esta situación, ¿qué pasaba en la editorial durante todo este tiempo? Como hemos repetido ya varias veces, la editorial All American y National eran editoriales hermanas. All American fue fundada por Max Gaines, gracias al apoyo económico y de distribución de National. Ambas se ayudaban mutuamente, y junto con la editorial Detective Comics, las tres eran unificadas bajo el sello de DC Comics. La guerra había dejado muy buenas ventas con los superhéroes, pero al finalizar esta, todo cambió. Aunque las colecciones superventas continuasen siéndolo, el volumen de ingresos del género bajó a niveles nunca vistos. Se seguían comprando cómics de superhéroes, sin duda, pero no tantos como antes, y poco a poco estas bajas ventas fueron atormentando a Max Gaines. Pese a ser uno de los mayores representantes de la época de esplendor de los héroes, nunca le gustaron los supers, provocando de paso disputas entre ambas casas que no beneficiaron al grupo. A partir de 1945, el Espectro y Sandman dejaron de formar parte de la sociedad, porque esos personajes eran de National, y el sello de DC fue sustituido por el de All American. No fue una ruptura de la relación comercial entre ambas editoriales, pero sí una falta de diálogo y de intercambio. Como decimos, la guerra terminó y nuevos rivales en el entretenimiento, como los primeros televisores o la popular radio, fueron desplazando al cómic, y a causa de la bajada de las ventas se fueron cancelando o cambiando las principales series. All Flash desapareció, All American Comics dejó de lado a la linterna para centrarse en los westerns, Morphin Comics se convirtió definitivamente en una colección de humor. Max Gaines decidió poner punto y final con esta situación de disputas y de descontrol, vendiendo parte de la empresa de All American a National Comics en 1946. Por esas mismas fechas, National había adquirido Detective Comics, la editorial prácticamente dedicada a Batman, y estaba en litigios con Fawcett por su personaje del Capitán Marvel. Poco a poco, National fue absorbiendo o comprando estas propiedades y empresas, pasando a convertirse, a principios de los años 50, en la ya definitiva DC Comics que conocemos hoy en día. La cancelación de la Sociedad de la Justicia en 1951 simbolizó el final de la edad de oro de los superhéroes. Coincidía en un momento en el que solo Superman, Batman y Wonder Woman mantenían su serie, que los superhéroes habían perdido interés y que las ventas del cómic se estaban resintiendo más que nunca. Los géneros y gustos cambiaban, las capas y los trajes quedaron en el pasado. Bien es cierto que la cantidad de lectores disminuyeron y que la fama del medio se vio repercutida durante los años posteriores. No ayudó que el colapso y venta de las editoriales más pequeñas beneficiase los grandes monopolios como eran DC. Muchos autores tardaron décadas en reconocer que su verdadero oficio se encontraba entre las viñetas de un cómic, a la par que muchos dibujantes combatían por hacer de este medio un arte. Max Gaines había vendido parte de All American a DC, eso es cierto, pero se había reservado para sí mismo la colección Historias de la Biblia, que pese a no dar la impresión, generaba grandes beneficios. Aunque falleciese en 1947, fundó un año antes la editorial Entertainment Comics, que durante los siguientes años daría mucho de lo que hablar bajo el mandato de su hijo, William Gaines. Los kioscos pasaron de estar saturados de colecciones de héroes y heroínas a dejar grandes huecos en sus paredes. Pero hay que decir que estos espacios no permanecieron vacíos durante mucho tiempo. Al poco tiempo serían rellenados con un nuevo tipo de revistas. Estas eran propuestas innovadoras desde editoriales emergentes como EC, géneros avanzados a su tiempo, la continuidad de series históricas, o el regreso y reinterpretación de unos argumentos que en un pasado no fueron tan interesantes. Unos años que dejaron nuevas reflexiones, pensamientos y maneras de entender el medio. Estaban a punto de llegar algunos de los mejores cómics de la historia. Sin embargo, los 50 aún seguían su curso. Era una época incierta. ¿Cuál sería el género que definiría el futuro del medio? ¿Sería el western? ¿Las historias para adultos? ¿Los romances para chicas? ¿El terror? Solo la historia lo decidiría. Una historia que os contaremos aquí, en Kirby Crackle.